Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa, un programa especial del Segundo Aire, porque tenemos un invitado de honor. Como les anticipamos la semana pasada, tenemos al doctor Diego Bernardini aquí con nosotros, que nos hace el favor de venir a visitarnos y a darle la patadita de la buena suerte al programa y a Vitao. Entonces, bueno, bienvenida Rosario otra vez, Pati. Hola. Diego. Como siempre, tratamos de que nuestro invitado sea quien se presente y diga un poquito de lo que hace, porque nosotros a veces nos quedamos cortas. Y a veces que los invitados quieren hacer más énfasis en algo que ellos quieren decir, y nosotros de repente nos enfocamos en otros. Entonces, pues, bienvenido Diego, bienvenido a México, bienvenido a Querétaro, y bienvenido al Segundo Aire. Bueno, muchas gracias. Gracias Rosario, Pati, Avi. Mi énfasis sería realmente agradecer la posibilidad de estar acá y felicitarlas a ustedes por este emprendimiento, esta iniciativa que se hace también extensivo en el Centro de Actividades de Día en Vitao. Creo que el 2020 está empezando muy fuerte, está empezando con mucha innovación y realmente las felicito porque sé que se esforzaron mucho por esto. Estoy totalmente seguro de que esto va a funcionar y va a ser un éxito y un aporte muy interesante para Querétaro. Querétaro, que hasta donde yo sé, es la ciudad que más está creciendo ya hace un tiempo en términos generales en la República, al 8% anual, en términos económicos, población, sociales. Y bueno, y esto me parece que el granito de arena que ustedes vienen a poner, me parece que va a ser un valor agregado para esta ciudad tan cercana y afecta que tengo, ¿no? Sí, muchas gracias, Diego. La semana pasada mencionábamos que de alguna manera fuiste un poco el inspirador de este programa y del concepto del programa, ¿no? Cuando nosotros hablamos del segundo aire, mucha gente piensa que es el segundo aire en la cuestión como de la crisis de la mediana edad y entonces agarro pila y surjo nuevamente, pero sobre todo en la parte sexual. Entonces, no estamos en esa línea, digamos, es parte de, pero el segundo aire nace a partir de un concepto que tú manejas, que se llama, y que nombras los 50 más, ¿no? La segunda mitad. ¿De dónde surge? ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente de pronto no lo escucha y dice, ¿cuál 50 más? O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? Mira, es muy interesante. Vos sabés que es muy interesante porque este concepto también surge de la vivencia propia, ¿no? O sea, cuando nos reconocemos frente a un espejo y vemos que nuestro color de cabello cambió, que nuestra sonrisa tiene alguna arruguita o algún rasgo más, que nuestra balanza nos indica que hay algo que cambió ahí también. Vos sabés que cuando yo empecé a trabajar de médico, me formé con un médico muy prestigioso de Argentina, un humanista, el doctor Jorge Galperín, y como ustedes saben, además en mi caso de ser médico, soy kinesiólogo, fisioterapeuta, rehabilitador. Y en ese momento él me derivaba a sus pacientes. Yo en ese momento tenía 28, 29 años y recuerdo que era algo que se repetía, personas que estaban llegando o habían atravesado los 50, que tendrían, no sé, 47, 45, 52, 55, y que había una queja, como se suele decir en clínica, un motivo de consulta, que era algo así como decirme, mire, me está pasando que siento que el cuerpo me cambió, que tengo otra energía, que no soy joven, pero que tampoco soy mayor, y siento que hay cambios. Eso era algo que se repetía permanentemente en la clínica. Hoy yo, que tengo 53 años, doy fe de eso. Efectivamente, hay cambios. Y hay cambios que por un lado imponen duelos, que imponen pérdidas, pero hay muchos otros que son ganancias y que es muy interesante. Entonces, este concepto de la segunda mitad viene porque, y lo sabés muy bien como psicóloga clínica que sos, que ahí está descrita una crisis de la mediana edad, que se describió en los 60, que más o menos nos agarra por los 40, 45, pero que curiosamente hoy sabemos, y las investigaciones así lo muestran, que apenas el 15-20% de las personas que viven esa crisis de la mediana edad lo vinculan con envejecimiento. Sí. Y muy pocos lo vinculan con crisis. ¿A qué lo relacionan? A cambios. Hay cambios. Entonces a mí me parece que
esa segunda mitad de la que hablamos tiene que ver con el hecho de que en la primera acumulamos un capital de experiencia, de sabiduría, de ganancias, de pérdidas, de sinsabores, y que todo eso nos tiene que ayudar a aprovechar mejor el tiempo de esa segunda mitad, de ver cómo lo pensamos. La realidad es que cuando llegamos a esos 50 más, 50 menos, ya hemos tenido un desarrollo personal, profesional, tenemos una cierta estabilidad económica, podríamos o no tener un determinado proyecto de familia, pero por sobre todas las cosas sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Eso Exacto. lo tenemos claro. Sabemos qué nos hace perder tiempo y qué no. Se hace uno más selectivo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es eso. Se hace uno más selectivo. Entonces me parece que hoy la ventaja que tenemos, donde sabemos qué es lo que ocurría hace 100 años atrás, aquí en México. Cuando yo nací, en el año 67, en México, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 77. Entonces, sacando ese dato duro, la realidad es que antes las personas vivían muy rápido porque sabían que se morían muy rápido, que la vida era corta. Y hoy la vida es como una maratón, es muy larga. Es muy larga. Y sabemos que en la maratón lo importante es llegar, no es ganar. Entonces me parece que hoy la ventaja que estamos teniendo es que a partir de esa primera mitad podemos pensar y podemos construir de una manera muy interesante esa segunda mitad. Es una perspectiva, perdón, distinta, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros escuchamos la palabra crisis, si a crisis le sumas edad y le sumas la palabra envejecimiento, o sea, es una bombita, ¿no? Sí. Generalmente lo asocias con que ya se acabó, es pérdida, ya lo que viene es hacia abajo, ya no hay cosas por hacer, ¿no? Mira, si me permitís, dos observaciones Sí. muy interesantes de eso que estás diciendo. Los chinos tienen la misma simbología, el kanji o el símbolo, para lo que es crisis y lo que es oportunidad. Se escribe de la misma manera. Y eso es muy Y interesante. claro, porque eso desde ahí ya te abre un panorama distinto, lo ves en el mismo contexto, por decirlo así. Sí. A nosotros no, son cosas como opuestas, ¿no? Exactamente. Digamos que occidentalmente estamos acostumbrados a que una cosa es la crisis y generalmente se asocia con algo negativo. Exacto. No con algo que te puede dar una plataforma, una base para algo mejor. Sí. Y lo otro es que esto es muy importante porque esto requiere de, no solo como personas, sino como sociedad, cambiemos el chip de que vejez no es enfermedad. Exacto. O sea, esto es así, vejez no es enfermedad. Hay muchas personas mayores sanas que conocen otras personas mayores sanas. Las personas mayores en general viven en sus propias casas, haciendo sus propias cosas, con sus propias amistades, y esto es algo que tiene que cambiar. Y ahora sí que básicamente ese es como lo medular de nuestro proyecto, ¿no? Que todo, y yo lo he dicho, y también en el programa anterior, fue lo que recargué. O sea, me encanta la manera que tienes de proyectar la existencia, Sí. de proyectar sí. al ser humano, que no es, ya lo dijimos ahorita, un igual a tal edad ya no vas a ser, o tal edad ya no vas a tener. Yo creo que es bien, bien importante prevenir, y precisamente Correcto. este tipo de charlas y de pláticas, nada menos la charla de hoy son los retos. O sea, son retos reales. Es un reto, claro. Pero siempre hay esperanza y siempre, inclusive yo se les digo, lo ideal es prevenir. O sea, si antes de que te duela o antes que, y ya sabemos, o sea, están todas las áreas, ¿no? La cognitiva, la alimentación, la física, que ahorita tú también hiciste mucho énfasis. Y yo creo que por eso nos caemos tan bien. Les digo, no, o sea, lo que es la rehabilitación. Claro. O sea, hace 20 años también se veía como lo último de lo último, ¿no? Ya si no, entonces vas a rehabilitación. Ahorita ya no, es prevenir, es atender. Sí. ¿De acuerdo? Y además otra cosa que es, como decía Abby, es como priorizar. Sí. Y en este priorizar se da mucha importancia a la parte espiritual, donde cuando estás como muy joven, como que tienes otros valores, otras... Te quieres comer el mundo, pero de una Exacto, manera entonces como que distinta. no te enfocas a esta parte donde tienes más serenidad, tienes más aplomo, y te empiezas a enfocar en esta parte espiritual. A ver, Es muy interesante. Cosa que el otro día lo hablamos con un amigo que también ya pasó los 50 y hablamos de cómo
vos me preguntás, y yo sí, yo siento cambios de cómo mi cabeza se acomodaba, decidía, seleccionaba cuestiones. Ni siquiera te hablo de los 30, de los 20, de los 40. Sí. O sea, hace 13 años atrás yo me di cuenta que pensaba diferente. Y siempre, medio en broma, pero medio en serio, yo siempre digo que a medida que cumplimos años hay una frase que se empieza a hacer cada vez más fuerte. No hay necesidad. No hay necesidad de hacer esto, no hay necesidad de hacer lo otro. De vivir a las carreras. Exactamente, o sea, no hay necesidad. Hay que Entonces, acelerarse. vamos tranquilos. Claro. Y después sí, yo creo que el reto es eso, es ver cómo... Porque mira, nuestra sociedad se encarga de etiquetarnos, se encarga de clasificarnos, nos pone en cajoncitos, ¿no? Ah. Recién veníamos hablando. Sí. La jubilación, el retiro, primero que son dos cosas diferentes, pero uno cumple determinada edad. Porque claro, desde que cumplimos edad, a una determinada edad entras a la escuela primaria, a una determinada edad Cumple podés ciclos. la licencia de conducir, a una determinada edad votás y a una determinada edad te jubilás. No, o te casas. Y O si te no te casas. casas, ya no te casaste. Eso no. La mujer y los 30. No me casé y tengo 30. Pero además te pusiste a la par, jubilarse o casarse, es como lo mismo. O sea, Bueno, vos fíjate cómo están cambiando las cosas. Hoy en España, más de la mitad de los embarazos son mujeres mayores de 35 Ajá. años. así es. Y hace años también en el área médica, una mujer mayor de 30 ya era una mujer, un embarazo de alto riesgo Claro, y añosa, claro. madre añosa. Así lo Exactamente. fue. Paciente gerontológica, el otro día escuché, bueno, en la película de Bridget Jones, donde ella se embaraza después de los 40 y la recibe la ginecóloga y le dice, bueno, es que usted es una paciente gerontológica. Y la pobre mujer casi se muere, ¿no? Con 40 y tantos años. Por lo de menos no le dijo embarazo. geriátrica, que hubiera sido terrible. Es cierto esto que dicen que los 40 de antes son los 30 de ahora. Mira, ese es un buen punto. A ver, yo creo que esa frase, si uno la analiza, ya partiendo, tiene una cosa edadista, como decimos, Claro. de segregación. Exacto, ¿Pero por qué? exacto. ¿Qué tiene de malo haber llegado a los 60 o haber llegado a los 40? ¿Y por qué quizás lo de antes fue mejor o lo de ahora es mejor que lo de antes? O sea, yo creo que las personas cambiamos, como cambiamos las personas cambian las sociedades. A ver, hablando de dato duro de investigación, sí, se ha hecho investigación. El año pasado se publicó un artículo muy interesante donde se evaluó en más de 100 países un determinado número de enfermedades y se tomó como un patrón los 60 años y se comparó en los determinados países a qué edad, en términos promedios, en términos generales, se presentan esas condiciones en los habitantes. Y se vio que, por ejemplo, Japón, que es el país con mayor grado de expectativa del mundo, eso que en un promedio planetario se presentaba a los 60 años, en Japón se presentaba a los 72, por ejemplo. Y se vio que, por ejemplo, en países de África, que son los más desaventajados desde el punto de vista de salud, se presentaba a los 48. Entonces, Exacto. eso de alguna manera lo que buscó fue decir, a ver, ¿cómo es esto? Pero a mí me parece que lo que es importante es que más allá de que uno se sienta joven, no se sienta o tenga problemas de salud, me parece que lo interesante es que como sociedad quitemos etiquetas. Porque el edadismo, Exacto. que para quienes no saben, el edadismo es la segregación, la discriminación por edad, es mucho más frecuente que la del género, que la de color de piel, que la de religión, pero por sobre todas las cosas es algo que vamos a sufrir todos. Todos en algún momento nos volveremos invisibles para los hombres, para las mujeres o para la sociedad, que es lo peor. Exacto. No, Entonces, o inclusive para algún deporte. También. O sea, también. puede haber personas que ya no, ya tienes tal edad y ya no. Y eso fue algo que me encantó una vez en una charla tuya, cuando nos dijiste, ¿no? Una persona mayor de 80 años decidió ser maratonista Sí, sí. y corrió a los 90. Sí, sí, sí. Claro, y como lo has puesto en tu libro, esto, otra vuelta o vuelta, ¿cómo se llama? De vuelta, sí. Da testimonio Sí. muy claro de Sí. personas que a los 80 y tantos están Activas. activas. Mira, Bárbaro. seguramente y mucho tiene que ver el hecho de que me dedique a esto, la historia personal de uno, mi familia. Exactamente.
Mi abuelo, uno de ellos falleció muy joven, yo era muy chico, pero mi segundo abuelo falleció con 94 años y él, a su manera, trabajó hasta los 92. O sea, él trabajaba determinada cantidad de horas por día, era un trabajo que claramente no era un trabajo físico, él lo hacía de manera voluntaria, tenía una retribución económica, pero lo hacía porque formaba parte de su vida. Y me parece que eso, que a él le traía bienestar, calidad de vida y satisfacción personal, es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Claro, porque lo hace por elección, ya no por obligación, ¿no? Exactamente. Entonces ya es muy diferente la Sí, situación. sí, exacto. Sí, es como empezar a hacer lo que no tuviste tiempo o que dejaste a un lado a una determinada edad. Mira, la familia, criar hijos, el trabajo, lleva mucho tiempo, mucha energía. Las personas mayores de hoy tienen eso, tienen tiempo, tienen libertad. Vos ahora mencionabas de vuelta el libro. Yo, ¿sabés lo que aprendí con ese libro cuando empecé a hacer las entrevistas con las personas, los diálogos? Cómo la persona mayor le da valor a la libertad. Algo que quizás los jóvenes no valoramos tanto. La libertad de decidir, la libertad de hacer cosas. Esa libertad es lo que hoy está llevando, como hablábamos hace un ratito, a que cada vez más personas se acerquen, por ejemplo, a centros de día, a universidades, a hacer cuestiones que quedaron, como decías vos, postergadas. Un idioma, la tecnología. Exacto. Además, no solo la libertad, sino en esta parte de no quedar bien con nadie. O sea, hay que rendir cuentas. Exacto. O sea, si te da la gana ahorita empezar a nadar, por ejemplo, que nunca lo vas a hacer, o bailar, o muchas cosas, ¿no? Mira, les cuento una anécdota. Me pasó hace un mes y medio en Argentina, fui a presentar el segundo libro y estaba... Y estaba un señor entre el público y de repente levanta la mano y me dice: yo quiero hablar del caso de mi mamá, que tiene 80 años, ella enviudó porque mi padre falleció hace unos 2-3 años atrás, y de repente nos dijo en reunión familiar que estaba de novia, y que no solo eso, y que se iba a casar. Entonces me dice, yo como el hijo mayor, la miré, y ella, claro, vio mi cara. ¿Cómo se ¿Y sabés lo que me dijo mi mamá? Me dice: no te preocupes que no voy a tener sexo hasta después de casarme. 80 años. Y el hijo, este señor, le dijo: mamá, pero ¿cómo me decís eso? Yo no estoy de acuerdo. Y me dice: ¿sabés lo que me hizo? Me bloqueó de Facebook. O sea, la madre que se iba a casar y que iba a tener sexo después de casada, lo bloqueó en Facebook al hijo. Ya no vas a ver. Bueno, eso es la nueva longevidad. Eso es las personas mayores de hoy. Y lo interesante es que seguramente esa señora de 80 años nunca se le cruzó en la vida, no que iba a enviudar, pero que después de viuda iba a pasar estas cosas. Iba a estar en Facebook, se iba a enamorar, iba a querer tener sexo. Entonces, esos son los mayores de hoy. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? La segunda mitad nos habilita a eso, nos habilita a pensar cómo nos gustaría, ¿no? Tocaste un punto bien importante donde generalmente se piensa, una persona mayor ya no tiene sexo, ya no le interesa la sexualidad. Se piensa. Yo Exactamente. No, se piensa y muy erróneamente. Muy erróneamente. Porque es como decir, no, ya están caducos en todos los sentidos. Cuando la sexualidad es inherente al ser humano, independientemente de la edad. Digo, obviamente no estamos hablando de los pequeños, ¿verdad? Pero es parte de nosotros mismos. Entonces, decir que por tener cierta edad tu cuerpo ya no siente, ya no hay sensaciones que disfrutas, se me hace como querer literalmente jubilarnos en todos sentidos, ¿no? Esto es un gran capítulo, es un gran tema, son libros, esto podemos hablar horas, pero acá hay varias cosas interesantes. La primera es que como se transforma nuestra personalidad, nuestro físico, nuestros gustos, se transforma la sexualidad. Hoy los estudios muestran que quien mejor lleva esto son las mujeres, porque la satisfacción sexual de cómo ejercen su erotismo, su deseo,
para el cual no tiene fecha de vencimiento, para el cual no hay jubilación y que llega prácticamente hasta el último día de nuestras vidas, las mujeres son quienes mejores lo disfrutan de alguna manera. Y también hay algo que es muy interesante. Para los hombres es como que socialmente se nos tienen permitidas determinadas cuestiones y quizás hasta la farmacología nos ayuda porque nos habilita las pastillas. con las pastillas. Exactamente, un empujoncito, digamos, no nos dan. Leve. Para la mujer no es el caso, y al contrario, la mujer tiene algo que es un estigma muy fuerte que tiene que ver con la menopausia. Y la menopausia, hoy si ponemos a pensarnos, hoy una mujer que tiene una expectativa de vida o puede tenerla de 80, 90 años, estamos hablando de que esa señora o esa mujer o esa señorita va a vivir en menopausia el 40% de su vida. Y la realidad es que es un estigma que es más que todo que es social, que tiene manifestaciones clínicas claramente, porque las mujeres nos consultan en el consultorio, ahora está la especialidad, porque parecería ser que los médicos cada vez buscamos más especialidades, la especialidad de climaterio, y de esa manera perdón, cortamos en pedacitos al paciente en vez de tomarlo como una persona entera. Entonces, me parece que la mujer en este sentido lo lleva peor, socialmente hablando, pero, y esto sí, inhabilita todo lo previo, cuando uno empieza a leer, cuando empieza a hablar con las mujeres, cada vez son más las que nos dicen, doctor, por favor, ¿qué lubricante usted me recomienda? Doctor, mire, conocí a un señor, doctor, mire, conocí a un señor bastante más joven que yo. Mire, me está pasando esto, me está pasando lo otro, lencería erótica, sex shops, donde si uno empieza a ver cómo ha ido evolucionando todo el tema de juguetes sexuales, ha ido evolucionando fundamentalmente para el mercado femenino. Entonces, me parece que, y una cosa Para más, los mayores, cuando sí, salió para para los mayores. Es como empezar a permitirse, ¿no? Les cuento una anécdota también que me pasó. Muere la señora en la casa, va el hijo a desarmar la casa. Encontró todo un arsenal. Encontró, o sea, abrió un cajón y le tuvo que decir a la pareja, disculpame, seguí vos porque yo no puedo más. Esto no es de mi Se mamá. encontró con un arsenal de la señora. Es a lo que iba a decir, y hace rato tú dijiste algo que es bien tierno, ¿no? O sea, las expresiones que tenemos en base a cómo hemos sido educadas, inclusive en el entorno de nuestra sociedad, lo que nos puede llegar a exigir, ¿no? Le dijo al hijo, me voy a casar, pero no te preocupes, hasta que me case voy a tener sexo. O sea, tenemos esa concepción muy arraigado, y muchas veces, y tú también ahorita resaltaste, y eso se me hace que en este ejemplo también queda totalmente claro, es por convicción. Sí. Pero precisamente ahí es donde viene el conocimiento te da sabiduría y también te puede permitir seguir evolucionando, seguir creciendo y seguir siendo tú, seguir disfrutando. Sí, mira, en esto que comentás me viene esa cuestión heteronormativa que tiene la sociedad. O sea, las mujeres siempre tienen que tener una pareja varón. La realidad es que los varones, los varones, no sé qué nos pasa en la cabeza, pero en un momento de la vida empezamos a buscar chicas más jóvenes, empezamos a andar o querer andar en Harley Davidson y queremos empezar a hacer otras cosas que nos descolocan. Y esto que nosotros estamos hablando, porque esto me ha pasado en charlas, en grupos de reflexión y demás, es muy difícil hablarlo entre varones. Siempre terminamos hablando de fútbol, de asado. Cosas más básicas. Y cosas más básicas. Bueno, y yo al mismo tiempo muchas veces me pregunto, y les pregunto, ¿será por esto que los varones nos morimos antes? Porque no podemos resolver determinadas cuestiones, creo yo. Entonces me parece que, por un lado, esto que vos comentabas de la sociedad, lo heteronormativo. Está comprobado, por ejemplo, que las mujeres que tienen gustos, deseos bisexuales o lesbianas tienen mejor grado de satisfacción que las heterosexuales, por llamarlo así. Entonces, se nos está abriendo un mundo de retos, de desafíos, para los cuales cada vez hay más información, pero por sobre todas las cosas para los cuales cada vez es más necesario dialogar, hablar.
compartir. De hecho, ahora que mencionabas esta parte, digo, las dinámicas en la sexualidad han cambiado muchísimo también, ¿no? Es una época en la que se ha permitido también hablar y tocar estos temas, que antes, bueno, ni de broma, ¿no? Era un tema tabú. Sigue siendo complejo porque es algo que tiene que ver con lo personal, con lo íntimo, ¿no? Y sobre todo con esta parte subjetiva, con esta historia de vida que al final de cuentas tiene que ver en cómo me proyecto yo hacia adelante también. Pero, por ejemplo, estaba leyendo acerca de que en la edad madura se empieza a probar muchas cosas distintas, ¿no? Cosas que no se atrevían, permitirse, experimentar, bueno, muchos de ellos. Y un dato también es que las personas mayores, tanto hombres como mujeres, en una edad ya adulta, experimentan más relaciones de índole bisexual, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Mucho también tiene que ver esto con la soledad. Mira, hay varias cosas. La realidad es que la raza humana es la única especie en términos biológicos que ejerce la sexualidad fuera de lo que son los fines de procreación. O sea, el resto de la especie animal lo hace solamente con fines de procreación. En el caso de esta longevidad, de alguna manera, que está demostrado que las especies tienden a decaer y a morir una vez que pasan el periodo de productividad, de procreación. En el caso nuestro es diferente, hoy se ha extendido y hoy pensemos que es mucho el tiempo que se vive fuera de la etapa de procreación. Reproductiva. O reproductiva, exactamente. Bueno, ahí empiezan a jugar otras cuestiones. Fundamentalmente esto que vos decías que está más vinculado al placer, pero además está vinculado a dos elementos que yo considero que son fundamentales, que son la comunicación y la emoción, el sentir. Y vos fíjate que ni la comunicación ni la emoción tienen fecha de jubilación. O sea, no, ¿por qué? Volvemos a esto porque es importante remarcarlo. Entonces, a mí me parece... Perdón, además son dos términos que casi no se trabajan, o sea, los mencionamos, pero desde el inicio de nuestra vida, incluso desde nuestras primeras experiencias con pareja, son de las dos cosas que menos se trabaja. Exacto. Digo, nosotros como psicólogas en el consultorio lo vemos todos los días, casi siempre ese es el conflicto, Sí. ¿no? No hay comunicación y no hay esta parte de hablar de lo que se siente. Esta edad te permite de alguna manera hacer como una introspección y entonces pones atención en estas dos cuestiones, ¿no? Sí, pero lo que es peor de esto es que nos pasa a nosotros los médicos, que somos de alguna manera los que tenemos que ayudar. Gregorio Marañón, que era un gran médico, es una de las figuras de la medicina española, decía que el mejor elemento del médico es la silla. Porque un médico que se sienta, que te escucha, que te habla, y esto es lo que está pasando. O sea, a mí me gusta una medicina muy personal. En mi consultorio, mis pacientes, yo les dedico 1 hora. Por promedio, mis turnos se dan cada 1 hora. Y la posibilidad de hablar te da un grado de información que es fundamental. Y hoy la medicina cambió. Entonces, esto de la comunicación y de la emoción es realmente notable. A veces lo hago como chiste, y lo voy a hacer también acá, pero que ya lo dice la frase, que cuando se cierra la fábrica se abre el circo. Exacto. Entonces disfrutemos de ese circo, disfrutemos de todo lo que nos trae, ¿no? Además ya se escoge qué animales invitas al Amiga, A mí nunca había sorprendido. ¿Con quién te diviertes? Te digo, haciendo la analogía. Claro, no lo tomes tan textual. No lo tomes tan literal. No, pero es verdad, porque esto es verdad, tiene que ver, y vos sabés que hay una frase también muy interesante que de la sexualidad en las mujeres mayores, donde de alguna manera se resume el hecho, bueno, si no se consigue un varón más joven o un varón de nuestra edad, qué mejor que una buena amiga, ¿no? Porque esto también me parece que es importante, cómo se vive el erotismo y la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, tiene variaciones que son muy importantes, que tienen que ver con caricias, con entorno, con diálogos, con acompañamientos, con conversación y también con genitalidad. Y con detalles. También con genitalidad. Vargas Llosa escribió un libro bien interesante acerca de eso, de cómo dos mujeres se van relacionando.
y no me acuerdo el nombre del libro, pero está muy, muy interesante, Sí. donde plasma toda esta parte que estás diciendo, Sí. de cómo las mujeres se van relacionando de una forma muy diferente, Ujú, a ujú. través como de la comunicación, para Ujú. empezar, porque con el hombre la comunicación es muy diferente. Sí. En cuanto yo creo también en la empatía, el Sí. poder Ujú. también tener gustos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué insisto también en gustos diferentes? Porque es como complementar. Ahorita Sí. tú dijiste, ya te das permiso de hacer más Sí. cosas, de conocer más Sí. cosas, Sí. y ya no con tantos miedos, ¿no? Sí, la Y libertad de la Con palabra. con tantos tabús, ¿no? De esto no se puede, esto no se debe, esto. Además, creo que somos una sociedad que estamos muy normatizada por la culpa, Ujú. ¿no? Entonces ya llegas a una edad, ¿no? Y me imagino que Estás las más personas allá del mayores bien y que el mal. dicen, a ver, a estas alturas de la vida, Sí, claro. ya no voy a estar pensando en si Exacto. esto está mal o no está mal. Sí. O Te si- permiten más permites, cosas, ¿no? te das Sí, permiso. sí, Te das permiso. Que es el permiso más difícil, el permiso que se da a uno Uno mismo. mismo. Claro, claro. Y esas cosas te lo va dando la experiencia. Y muchas veces condicionado por la familia. Ah, por por los supuesto. hijos. La sociedad, por supuesto. Muchas veces el hecho de que a esa persona, o porque enviudó, o porque está sola, o porque está con un determinado problema de salud, tenga que mudarse a casa de los hijos, hoy sabemos, los estudios nos muestran que la satisfacción de las personas mayores en cuanto a la forma de vivir se halla en personas que viven con personas mayores. Exacto. Por eso quizás ahora tanto la moda del cohousing, de la covivienda y demás. Ajá. Pero el poder compartir con personas contemporáneas de alguna manera, y esto muchas veces se pierde en lo que son los hogares multigeneracionales, que es cuando se va a la casa del hijo, que además tienen los nietos, y ahí se pierde libertad, se pierde un montón de cosas. Ujú. Entonces, esto yo creo que nos lleva a un punto que es importante tocarlo, que es los derechos, el derecho a decidir, el derecho a elegir. Ujú. Y que Básico una y vez más, fundamental. claro, y que el hecho de cumplir años no nos tiene por qué hacer perder derechos, Ujú. Exacto. ¿no? Es La al decisión. contrario. Exactamente. Inclusive, así que en las culturas ancestrales, pues Ujú. era quienes tenían la última palabra, ¿no? Orientales sobre todo. Exacto. Sí, Todas. sí, 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 Y esto claro. es bien importante porque es un derecho también, lo pensaba ahorita en las dinámicas familiares, cuando de pronto vienen ya los hijos, los nietos, etcétera, y al momento de referirse de las personas mayores que están en su casa, del abuelo o del papá, ya lo hacen de una manera que incluso te empiezan a hablar como si fuera un Un niño, poco ¿no? condescendiente, Un poco ¿no? condescendiente, La exacto, esa es la infantilización. palabra. Como condescendiente, como bueno. Ya no se les da como ese lugar, Importante. ¿no? Ni se les pregunta, ni se les pide opinión, ni nada. Ujú. Entonces, eso es algo de lo que ellos se resienten mucho. Completamente. Tiene mucho que ver en su estado de ánimo. Ujú. De pronto Supuesto. son dejados de lado Sí. para cualquier cosa básica que tiene que ver con Sí. ellos incluso, Exacto. ¿no? Con qué médico los llevan, qué actividad quieren hacer, lo que sea, ya no les preguntan, ¿no? Sí, es Asumen otro rol. el derecho de la autodeterminación. Yo creo que tiene que ser algo que nos acompañe hasta el último día de nuestra vida. O sea, yo creo que si todos preguntamos aquí cómo nos gustaría pasar el último día de nuestras vidas, o vamos a algo muy concreto, que muchas veces pasa con esto que vos mencionabas, cuando la persona mayor enferma, inmediatamente al hospital. Ujú. Exacto. Y, Pregunta. a ver, hay que preguntar. Si nosotros nos preguntamos cómo nos gustaría pasar el último día de nuestras vidas o dónde nos gustaría morir, nos gustaría que sea en nuestra propia casa, en nuestra propia cama y rodeado de nuestros afectos. Y eso tiene que ver con la decisión. Y esto tiene que ver con comunicación, con Exacto. hablar, ¿no? Ahorita está como muy en boga esta parte de que las personas puedan dar sus últimos deseos, La digamos. voluntad anticipada. Exacto. Correcto, sí. Háblanos un poquitito de eso, porfa, porque me parece muy interesante esta parte donde se está dando una importancia al enfermo. Sí, sí. Donde él pueda decidir si quiere en este encarnecimiento Exacto, médico, exacto. si no quiere, si quiere ¿Qué tratamiento? quedarse en Sí. su casa, si Sí. quiere que le den una eutanasia, Sí. o sea, lo que él Sí. necesite y quiera. Sí, justamente ayer Sí, sí. salió la nota en Holanda de la píldora que quieren hacer. A ver, yo creo en términos generales y por el poco tiempo que nos queda, yo creo que el morir bien tiene que formar parte de un vivir bien. Exacto. Hoy creo que como personas, como sociedad, estamos muriendo mal. ¿Dónde morimos? En los hospitales. A los hospitales no se va a morir. A los hospitales vamos a intentar mejorar nuestros problemas de salud. Entonces, yo creo que
el debate de la muerte digna, porque hay diferencias entre eutanasia, muerte asistida, muerte digna. A mí me gusta usar muerte digna porque la dignidad es un aro mágico que tenemos cada uno de nosotros acá y que no tiene que ser vulnerado, ¿no? Los gobiernos son especialistas en esto, en vulnerar la dignidad de la persona. Y esa dignidad tiene que ver con lo que hablamos antes de los derechos. Entonces yo creo que esa muerte digna es un debate que como sociedad nos debemos. Hoy tenemos instrumentos como estos que vos mencionabas, un documento de voluntad anticipada, donde hasta acá sí, hasta aquí no, y que para esto no hace falta tener 60 o 70 años, porque nunca sabemos cuándo va a se pasar. acaba. Ojo, yo hablo esto, pero no tengo el mío, ¿no? Pero... hasta eso asusta. Pero es importante esto, pero por ejemplo, yo ya manifesté en alguna situación determinadas cuestiones que me gustarían. Pero sí, la muerte digna es una cuestión que nos debemos, es una cuestión que cada vez... Hablar de muerte digna, hablar de personas mayores no es hablar de futuro, es hablar del hoy. El futuro llegó en esto. O sea, como sociedad tenemos que abrir los ojos, tenemos que dejar de mirar de costado porque esto ya lo tenemos acá. Entonces es importante que tomemos el toro por las astas, ¿no? Claro. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando y queremos hablar del programa del día de hoy haciéndoles, bueno, una invitación ya no a estar con nosotros en las 2 charlas que tenemos con el doctor, porque como ustedes vieron, todos estos temas dan para charlar horas y horas y horas. Y qué mejor con alguien que los toma de esta manera, con conocimiento, pero también con una forma muy cálida de abordar estos temas. Entonces, bueno, no los invitamos ya a las charlas a Vitao, porque ya están llenas, afortunadamente el cupo se llenó el día de hoy, pero próximamente aquí comprometemos a Diego a que regrese y que cada vez tenga charlas más, a lo mejor con temas más específicos, más puntuales, en donde podamos extendernos, ¿no? Y bueno, por lo pronto, este es su último libro en donde podemos nosotros justamente aprender, conocer acerca de muchos de estos temas, abordado de una manera muy rica, de verdad se los recomiendo. Próximamente nos decías que lo editarán en México, ¿verdad? Sí, este libro no está editado en México, se editó en Argentina, se puede conseguir en formato electrónico por Amazon o las distintas plataformas, pero Random House ya me confirmó esta semana pasada que en el transcurso de lo que queda de este año, porque ellos planifican con anticipación, se va a editar aquí en México bajo el sello Vergara. Perfecto. Entonces, para todos los que me han estado preguntando y nos han estado preguntando dónde consiguen el libro, bueno, pues próximamente estará editado acá, pero Diego nos trajo unos libros de regalo para Vitao, aquellas personas que quieran tenerlo. Bueno, que ya sentí así como que la gente diciéndome quiero, pero vamos a tener algunas, entonces pónganse en contacto con nosotros y bueno, despedimos el programa. Gracias Diego, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias.